Buenas tardes. Se abre la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tía. Se declara público. Primer punto en el orden del día. Antes disculpar la no presencia del concejal Ramón Melián. Primer punto en el orden del día, aprobación de las actas de las sesiones anteriores, acta de pleno de fecha 19 de mayo de 2020, número de orden 4/2020, sesión ordinaria. Gracias. Parte declarativa, punto número 2, número de expediente 2020/3811J, aportación de documentación al Ayuntamiento, moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tía para instar al Gobierno de España a dotar a las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19. Buenas tardes. Comisión Informativa de Turismo y Relaciones Institucionales del día 5 de junio de 2020. Por parte de la Presidencia se procede a dar cuenta de la propuesta cuya parte dispositiva en extracto es instar al Gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros hacia las entidades locales para la reactivación económica y evitar la quiebra social. 18.900 millones de euros por adelanto de la entrega a cuenta de las entidades locales de la participación de los tributos del Estado. Puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones de ayudas directas incondicionadas a las entidades locales. Creación de fondos específicos para el rescate del transporte público y autorización respetando y garantizando la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos para poder utilizar los ahorros de las entidades locales, siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Tiene la palabra el Partido Popular. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de darle lectura a la moción y defenderla, quería proponer enmendar la moción y en el último párrafo de la misma suprimirlo. A ver si se puede enmendar y después ya darle lectura. Queremos suprimir el párrafo, por último, instar al Gobierno de España a pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA y GIS correspondiente al mes de diciembre del 2017. Suprimir ese párrafo. Vale, suprimirlo. Entonces hay que someter esto a votación si estamos de acuerdo en suprimir este párrafo. ¿Votos a favor de suprimir el párrafo? Vale, entonces se suprime el párrafo y, por unanimidad, sí. Y tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, esta moción viene un poco después de la crisis que hemos pasado, la crisis sanitaria. Todos conocemos que las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y ante la crisis sanitaria, social y económica que hemos sufrido, pues han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y apoyar a la población más vulnerable, así como incrementar las ayudas directas a las familias y vecinos. El Gobierno de España, por su parte, no ha destinado ningún euro para ninguno de los ayuntamientos de toda España, diputaciones, cabildos y consejos insulares. En cambio, las entidades locales han invertido miles de millones de euros para que ninguno de sus vecinos se quede atrás en esta crisis. La única medida que ha tomado el Gobierno de España es permitir que las entidades locales puedan gastar el 20% del superávit generado en el 2019 para atender gastos urgentes derivados de la dicha crisis. Una medida trampa e insuficiente, porque no supone una financiación adicional. Los ayuntamientos van a poder utilizar el ahorro que ellos mismos han generado en el 2019. El Gobierno no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda. El 20% es un porcentaje ridículo para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses las entidades locales deberán seguir poniendo en marcha para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos. Por ello,
traemos y proponemos al acuerdo para que se apruebe en pleno, instar al Gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros hacia las entidades locales para la reactivación económica y evitar la quiebra social. 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta a las entidades locales de la participación en los tributos del Estado. De estos, 12.486 millones de euros corresponden al Ayuntamiento y el resto a las Diputaciones. Es necesario un adelanto de más del 50% de las cantidades pendientes para un año, se me empañan las gafas, perdón, para el año 2020, para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los ayuntamientos de España. Puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones de ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales. Creación de fondos específicos para el rescate del transporte público y para aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales. Autorización, respetando y garantizando la autonomía de la Constitución española y las leyes, otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para poder utilizar los ahorros de las entidades locales, cifrando en 28.000 millones de euros para paliar la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en nuestro país. Gracias. Gracias. Tiene la palabra concejal de Hacienda. Hola, muy buenas tardes. Tiene la palabra Coalición Canaria. Buenas tardes a todos. Da igual, Pepe, que empiece uno primero que otro. Yo solo en esta moción solo voy a expresar que es una moción en la que realmente pues, se pide dinero para el municipio de Tías y obviamente no vamos a estar en contra de cualquier moción que sea para solicitar al Estado el fondo para poder llegar y poder seguir haciendo el trabajo que se está haciendo en este momento. Muchas gracias. Gracias. Concejal de Hacienda. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es cierto que la situación o la crisis que hemos vivido con el COVID y seguimos viviendo nos ha afectado a todos, a todas las administraciones públicas y especialmente a los ayuntamientos, que somos la administración más cercana a los ciudadanos que están pasando por momentos complicados. En eso estamos de acuerdo porque al final a donde vienen todos es aquí al ayuntamiento, a este y a los demás. En eso coincidimos. Sin embargo, da la sensación en esta moción que ustedes presentan que el Gobierno de España no ha hecho nada en este sentido. Y permítame recordarle, entre otras, algunas medidas que ha tomado el Gobierno de este país. La posibilidad de acogerse a ERTE y no destruir el empleo, que ha sido una medida adoptada por el Estado que favorece también a los trabajadores del municipio de Tías. Ayudas al alquiler financiadas por el Estado que llegan a los ciudadanos del municipio de Tías, ayudas de emergencia social y el ingreso mínimo vital, que también lo pedirán muchos ciudadanos de este municipio, y bonificaciones a las cuotas de autónomos, que también hay autónomos en el municipio de Tías. Por tanto, sí que se han tomado medidas con contenido económico que si no llegan al ayuntamiento de manera directa o con esa liquidez, pero sí revierten en los ciudadanos de este municipio también. Además, es complicado que la financiación que ustedes proponen en la moción de manera unilateral pueda llegar por parte del Gobierno de España, porque creemos que es mejor esperar a que definitivamente llegue la financiación de la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea, que son bastantes millones los que van a llegar, y una vez ahí, una vez tengamos ya asegurados esos fondos, pedir que venga para los ayuntamientos, porque ahora mismo con la capacidad económica que se tiene es un poco complicado pedir sin que den los números, pero sí que hay posibilidad de pedir ese volumen de dinero que ustedes piden cuando tengamos los fondos de la Unión Europea, que entiendo que es el momento de hacer esas reivindicaciones. Además, en el día de hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros donde se ha aprobado un Real Decreto que permite a la Comunidad Autónoma de Canarias, no a todas, pero a la de Canarias en particular sí, y por tanto revertirá en los ciudadanos de Tías, poder utilizar el superávit de la comunidad autónoma del año 2019 con un total de 321 millones de euros que tendrán que ser destinados a sanidad, a educación y a paliar la pérdida de ingresos. Estamos de acuerdo en que hace falta más financiación, pero más financiación sin competencias o sin poder ejecutarlo, pues finalmente no sirve de nada. Y pensando con la cabeza fría, lo que vamos a necesitar es preparar lo que venga de futuro. De nada sirve que nos dé el ayuntamiento
tantísimos millones de euros porque el ayuntamiento no puede construir un hospital ni puede reforzar un centro de salud, pero la comunidad autónoma sí. Entonces es cuestión de fijar esas prioridades. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que poder tener más financiación? Llegará, pero en este momento nosotros vamos a votar que no. Voto. Tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, yo entiendo, Tomás, que tú no quieres instar al Gobierno, es tu partido y consideras que lo está haciendo bien. Nosotros tenemos una opinión totalmente diferente. Tú, como concejal de Hacienda, sabes la situación real del ayuntamiento. Agradecidos también porque hemos dejado un superávit en este ayuntamiento y, por suerte, nuestros vecinos se pueden acoger de ese superávit y de alguna manera, pues, paliar la crisis que nos ha traído, pues, el COVID-19. Simplemente decir que dinero hace falta y mucho. Y esto hay que pelearlo. Se sabe que las cosas de Palacio va despacio y yo creo que no está de más instar al Gobierno la situación de las administraciones locales y la situación a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Gracias. Pues, Tomás, yo quería contestarte. Es verdad que la Administración del Estado ha puesto muchísimas ayudas, tú lo has dicho, ERTE, ayuda al alquiler, ingreso mínimo vital, bonificaciones. No estamos poniendo en duda eso, no estamos hablando ni siquiera si todas estas ayudas están llegando a tiempo o no. De hecho, la imagen, bueno, lo han dicho ustedes mismos, se ha pasado de atender en este ayuntamiento a unas 80 familias a atender a unas 400 o 500 familias y no sé cuántas miles de personas, pues dijeron en el día de ayer en la rueda de prensa. Yo creo que para pedir, Tomás, para pedir dinero que llegue aquí a los ayuntamientos, para poder seguir haciendo esta labor que se está haciendo, creo que siempre es buen momento. Siempre es buen momento de instar al Gobierno de que nos intente, que nos dé más financiación, que nos deje gastar más el superávit, no solamente ese 20% ilimitado, sino que nos deje gastar muchísimo más dinero en ayudas sociales. Y me extraña después que en este pleno pues hay concejales que siempre decían que había que instar a otras administraciones a buscar el dinero y ahora parece ser que ya eso no importa. Ya parece que eso ya no importa, que no hay que instar a nadie, que parece ser que tenemos dinero de sobra. Eso quiere decir que se hizo una buena gestión los últimos 4 años o los últimos 8, si consideran que no hay que pedir dinero al Estado. Solamente era recalcar eso. Nadie pone en duda, o yo no entiendo que se ponga en duda, ninguna de las medidas que se ha tomado por el Estado, a pesar de que algunas es más publicidad que lo que realmente está llegando. Pero bueno, en esta moción creo que no se ponía en duda nada de eso y por eso me extraña que no quieran solicitar el dinero. Muchas gracias. Concejal de Hacienda. Sí, gracias, seré muy breve, solo por matizar. Yo interpreto que lo que está diciendo la moción, en parte la moción, es que no se ha hecho nada por el Gobierno de España. Por eso he dicho esas palabras, Amado, y matizado lo que sí se ha hecho, porque hay partes donde dice que no se ha hecho. O igual dirán que no se ha hecho lo suficiente, pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo porque ellos opinan que no y nosotros que sí. Además, respecto al superávit, no es que nos deje el 20%, es que hoy el Consejo de Ministros ha permitido que Canarias pueda gastar la totalidad, no el 20%, la totalidad, que son 321 millones de euros. Dinero sí, pero dinero con cabeza. No se trata de, venga, ala, que nos manden todo el dinero que haga falta, porque hay que tener en cuenta el marco competencial que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Entonces, si nos van a dar un dinero que no podemos destinar, como te vuelvo a decir, para construir un hospital, pues estamos hablando de una crisis sanitaria que nosotros no tenemos competencia. Incluso en educación, la única competencia que tenemos es de reparación de colegios. Entonces, habrá que ver a quién le corresponde darse dinero, que a mi opinión es la comunidad autónoma, para que pueda gestionarlo. Y no estamos hablando de entes paralelos, estamos hablando de que eso revierte en ciudadanos de este municipio también. Este municipio de Tía forma parte de Canarias y de España. No es que tengan que venir unas cosas para aquí y otras para allí, si al final la suma es un todo, solo por matizar eso. Antes de someter el asunto a votación, una pequeña matización. El Ayuntamiento de Tías a día de hoy no tiene superávit, tiene remanente, eso sí. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Número 3.
Número de expediente 2020-3858Z. Moción del Partido Popular que se proceda a la ejecución del proyecto de instalación para el Centro Sociocultural de Mazdache. Comisión Informativa de Turismo y Relaciones Institucionales del día 5 de junio de 2020. Por parte de la Presidencia se procede a dar cuenta de la propuesta cuya parte dispositiva es: propuesta de acuerdo, se procede a la ejecución del proyecto de instalaciones para el Centro Sociocultural de Mazdache. 2. Se procede a la ejecución del proyecto de instalaciones para bar anexo en el Centro Sociocultural de Mazdache, siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Tiene la palabra el Partido Popular. Buenas tardes a todos. Pues como bien dice el punto número 3 de la convocatoria del Pleno que estamos celebrando en el día de hoy, lo que solicitamos es la ejecución del proyecto de instalaciones para el Centro Sociocultural de Mazdache. Bien, decir que estas mociones, tanto el punto número 3 como el número 4 referido al Centro Sociocultural de Conil, las traemos a pleno puesto que a la salida del Gobierno del Partido Popular, conjuntamente con Coalición Canaria, hace ya justo un año en el día de ayer, habíamos dejado adjudicadas unas obras para la adecuación y legalización de ambos centros socioculturales. No solo lo que atañe al centro sociocultural, sino también un anexo que constaba de la instalación para obtener la licencia de actividad de los bares, cafeterías que están inmersos en cada uno de ellos. Decir que son unos expedientes que se iniciaron desde el año 2014, lo cual viene a indicar que desde la primera legislatura en que el Partido Popular formó parte de gobierno, pues estábamos empeñados en legalizar todas y cada una de las instalaciones de los centros socioculturales. Decir que esta moción viene como consecuencia de un proyecto que quedó adjudicado, como bien decía anteriormente, y que nuestra sorpresa es que transcurrido un año, pues hemos visto que esas obras que quedaron adjudicadas y ya casi previstas para iniciarse, comprobamos cómo no se han ejecutado o ni siquiera se han iniciado. ¿Por qué presentamos la moción? Pues porque desconocemos los motivos reales, y bien es cierto que a raíz de la comisión informativa en la que debatimos estos puntos, pues dijo algunas pinceladas, y que me gustaría que en el día de hoy a lo mejor se nos diera toda la información, si no, pues ya lo solicitaremos por escrito, el por qué o el por qué no se han ejecutado estos proyectos, pero sí que nos gustaría que, ya que traemos esta moción a sesión plenaria, pues se nos explicara los motivos reales del por qué no de la ejecución de unas obras que ya quedaron, como decía anteriormente, adjudicadas. Tanto el punto número 3 como el número 4 versan de lo mismo. En el cuerpo de la moción desarrollamos pues todo el acontecer, el objeto del contrato, cuándo se iniciaron, cuándo se inició la licitación de las obras, cuándo se adjudicó, cuándo se firmó el contrato, y tampoco nos queremos extender mucho, pero sí que más bien intentamos conocer la realidad o la situación real en la que se encuentran en estos momentos, como digo, no solo el Centro Sociocultural de Mazdache, sino también el de Conil. Nuestra intención, nuestro espíritu fue pues intentar legalizar todos y cada uno de los centros socioculturales del municipio, son 5, no solo de los centros socioculturales, sino de todas y cada una de aquellas instalaciones municipales que la verdad pues se encontraban en la situación que se encontraban. Iniciamos expedientes, pues por ejemplo, nos vamos desde un kiosco en la Avenida de las Playas, como puede ser junto al Hotel Beatriz en el Paseo de Matagorda, o nos vamos a los centros socioculturales o incluso a las propias instalaciones deportivas del municipio. Creo que en ese sentido la labor del Partido Popular y tanto de sus socios de gobierno en una primera legislatura como en la segunda, pues desde un primer momento estuvo bien claro cuál era el objetivo. Nos gustaría, como decía anteriormente, pues bien, para no alargarnos más, conocer los detalles del por qué no se ha ejecutado o se decidió no ejecutar el proyecto del Centro Sociocultural de Conil. Gracias. Tiene la palabra Coalición Canaria. Sí, bien, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, ustedes proponen que se proceda a la ejecución y eso fue lo que se hizo. O sea, los plazos administrativos son los que son. Se hizo el anuncio, la adjudicación y la formalización
y siendo que se proceda a la ejecución del proyecto, no queda otra o no cabe otra que la resolución necesaria de las obras. Quisiera corregirle el expositivo porque, claro, esto viene a ser como hablar del Titanic, obviando aquello del hielo. Ustedes ejecutan un proyecto que lo inician desde el año 2014, se saca licitación y lo sacan a información pública únicamente con un informe de calificación. Ese proyecto, desde 2014 hasta la fecha de adjudicación, nunca se sometió a la supervisión. La supervisión, que es una herramienta que se pone en manos de la Administración para que un proyecto, cuando se resuelva, sea satisfactorio para la propia Administración y no le genere unos perjuicios, como es el caso. El proyecto, como bien digo, desde el minuto cero, en el acta de replanteo, sin ni siquiera descargar las carretillas de los furgones, ni utilizar ni siquiera una talla, en el mismo acta de replanteo se concluye que las obras no son ejecutables. No solo no son ejecutables, sino que no se enmarcan dentro de los supuestos que prevé la ley para acometer un modificado, y tampoco se pueden acometer esas obras con el 10% de la liquidación del presupuesto. O sea que necesariamente nos hemos abocado, y con toda la pena del mundo, a la resolución necesaria del proyecto. Cuando usted habla de que fue una prioridad la legalización, yo creo que la prioridad fueron las elecciones. O sea, ustedes inician este proyecto en el 2014, 6 meses antes de las elecciones, y sin todo podían haberlo hecho y lo hicieron, y por esto este resultado. No quisieron, teniendo el informe de calificación, no quisieron someterlo a supervisión, y por lo tanto el proyecto que se sacó a licitación pues, tiene unas deficiencias que son más que notorias y que no permiten que se resuelva. Digo esto porque 6 meses antes, justo 6 meses antes, ustedes hacen una rueda de prensa, proponen, se sacan las fotos, pero lo que sí es cierto es que luego interés no tienen, porque es cierto que el expediente lo inician ustedes y este expediente se resuelve con un decreto de alcaldía que ahora pues tiene prácticamente un año. Un decreto de alcaldía que, si ustedes hubiesen tenido interés en conocer la situación del expediente, lo hubiesen podido consultar desde sus casas, porque no solo tienen ustedes dispuestos una oficina físicamente en el propio ayuntamiento, sino que tienen ustedes a la asistencia telemática desde el minuto cero, como tuvimos nosotros cuando estábamos en la oposición. O sea que el proyecto, como proyecto, no se sometió a calificación, no hubo necesidad, o sea, no hubo ese interés, como dice usted, de que fuese un proyecto que fuese satisfactorio para la Administración, ya para muestra un botón. Sobre el Centro Sociocultural de Mazalla, lo que se pretende hacer es, pues bueno, estudiar cuáles son las posibilidades que tiene el edificio, cuáles son las posibilidades que tiene la parcela, cuáles son las posibilidades que tiene el Ayuntamiento para reubicar el entorno, incluso para comprar espacios si fuese necesario, porque sobre este no solo tienen ustedes un proyecto, tienen un proyecto para actuar interiormente y otro para actuar fuera. Un proyecto para actuar fuera que sencillamente es, o sea, sobre la losa armada que hay de hormigón, pues ir a ordenarla y verter más hormigón sobre ella, para que luego, pues 15 días después, cuando hayan fiestas patronales, pues ir ahí al ayuntamiento a montar una carpa en el centro de la carretera y que los vecinos, pues nosotros creemos que esas ocurrencias no son las que tocan, que las actuaciones deben ser no atendiendo a los plazos y no atendiendo a una foto, sino necesariamente que resulten en aprovechables para los vecinos. Lo que se está haciendo hasta la fecha es, pues bueno, estudiando la legalización de las instalaciones, estudiando la reubicación bien del centro, bueno, bien del parque infantil, para dotarlo de una plaza que quede en el interior y que evitar sentarnos en el centro de la carretera cuando hay fiestas populares, y por otra, pues bueno, darle otra orientación y otra entidad a la entrada que tiene el centro sociocultural, que necesariamente la entrada se produce por el margen norte, la zona más ventosa, inmediata al bar-restaurante. La entrada natural es la que da a la calle, bueno, al camino de Mazalla, y siendo que, bueno, no tiene otra entidad sino unos postigos de un cuarto de baño. Nosotros creemos que eso hay que estudiarlo, hay que darle una vuelta y no votarnos a hacer o a acometer proyectos que únicamente es la sustitución de una serie de enchufes para sacarse una foto. O sea, eso es lo que tenemos previsto. De todas formas, el expediente por sí no es sino un montón de
errores y que no hubiese visto la luz, nunca mejor dicho, no hubiese visto la luz a corto plazo. Ustedes hacen una segregación, ustedes proponían la licitación por un lado del bar y por otro del centro sociocultural, haciendo una división horizontal. Primero, que eso no está tan claro que quepa urbanísticamente una división, porque el bar está sometido sí o sí a las actuaciones culturales y no puede ser como un ente diferenciador o como un ente separado. Y segundo, que los proyectos, o sea, siendo que es un suministro nuevo, los proyectos tienen que tener un visado de calidad. Los proyectos no tienen ni supervisión ni visado de calidad. Es más, un proyecto que tiene 5 o 6 requerimientos del ayuntamiento. Eso no es sino un proyecto a base de remiendos y que se sacó 6 meses antes de las elecciones para la rueda de prensa y para las fotos. Y ahora igual, ¿se acuerda usted, después, un año después de haberse resuelto el contrato, se acuerda usted, pero porque suenan las campanas de que hay alguien que manifiesta discrepancias con el ayuntamiento en relación a un centro sociocultural? O sea que el interés de ustedes por el centro sociocultural es la promoción propia vía entrevistas y vía notas de prensa, pero con los centros socioculturales no es que lo diga yo, o sea, es un proyecto de 2014 y que eso no hay por dónde cogerlo. Sobre eso, pues bueno, es que la moción ni siquiera cabe porque no se puede ni siquiera votar, o sea, no procede, porque ya es un proyecto que ya está resuelto y que ustedes, si hubiesen tenido interés, lo hubiesen conocido, porque es un decreto de alcaldía y que es perfectamente consultable por ustedes en cualquier momento y que no han tenido intenciones de saber a qué altura andaba el expediente. Pues eso es cuanto les puedo contar. ¿Alguna que otra intervención? Partido Popular. Sí, claro, yo también tengo otro cuento que contar, porque la verdad es que me sorprende muchísimo que sea precisamente el Partido Socialista el que diga en una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Tías que un expediente no sirve porque tiene 5 o 6 requerimientos. Sí lo ha dicho, no diga que no. Usted ha dicho que el expediente, palabras textuales, el expediente no hay por dónde cogerlo porque tiene 5 o 6 requerimientos. ¿Sabe usted cuántos requerimientos me encontraba yo en los expedientes de apertura de actividad clasificada cuando llegué a esa oficina técnica? Hasta 21 requerimientos por parte del técnico municipal a los expedientes de actividad clasificada. Hasta 21. Y usted tiene la cara de decir que el expediente no sirve para nada porque tiene 5 requerimientos. Es que usted está tirando por tierra ya no solo el trabajo nuestro, que de nosotros puede decir que la foto, que vísperas electorales, que la campaña. Eso, usted puede decir en eso todo lo que quiera porque ese es el juego político. Pero lo que sí me parece de una bajeza enorme es que diga que el proyecto no sirve para nada y que hemos sacado a concurso un proyecto y una licitación que no tiene supervisión. Se ha sacado un proyecto como el resto con todos los informes favorables, con todos y cada uno de los informes. No hay un solo expediente, un solo informe dentro de ese expediente que tenga un informe desfavorable. Además, le invito a que lo exponga si usted tiene un informe desfavorable dentro de ese expediente o algún informe en el que se nos diga que no está completo el expediente y que no se puede sacar a licitación. Es que parece que usted está inventando el procedimiento ahora administrativo para sacar a licitación una obra. Además, le digo más, es un proyecto que intentó sacarse con recursos propios, que se metió dentro de los planes de cooperaciones municipales y que además fue revisado no solo ya por los propios técnicos del Ayuntamiento de Tías, fue revisado también por los técnicos del Cabildo Insular de Lanzarote. No sirve ningún técnico, ni los de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Tías, ni los del Cabildo Insular de Lanzarote. No sirve nadie. Y diga usted que el proyecto no le gusta como está planteado. Diga usted que no solo quiere cambiar los enchufes. Diga usted que quiere cambiar la orientación como ha explicado. Diga usted que quiere ampliar, que quiere hacer otro tipo de intervención. Pero no diga que el expediente no sirve o que el proyecto no sirve. Pero no, usted ha dicho que el expediente no sirve. Lo ha dicho hoy. Y que tiene 5 requerimientos. Pero claro, si no cumple, habrá que requerirle al técnico hasta que cumpla. ¿O es que a usted nunca le han requerido un proyecto porque no cumple a la primera? ¿O todos los proyectos cumplen a la primera?
porque en 8 años en la oficina técnica recuerdo 2 expedientes en global que hayan sido informados a la primera sin requerimiento, pero le hablo de todo tipo de expedientes en la oficina técnica, no solo de actividad clasificada. Diga usted que no le gusta cómo está planteado el proyecto, pero no diga que el proyecto no sirve y que el proyecto es ejecutable o que no es ejecutable, lo podemos discutir, pero no diga que no sirve y que no sirve para nada precisamente porque tiene 5 requerimientos, cuando yo me he encontrado expedientes con 21 requerimientos. Es que me parece, diga usted que lo quiere cambiar y que quiere aspirar a otra cosa, pero nuestra prioridad era legalizar unas instalaciones que llevan toda su vida sin tener el título de habilitante para estar ejerciendo una actividad, le guste a usted o no le guste. Y nada más, diga usted que lo quiere cambiar, que nuestra prioridad era legalizar lo existente, mejorarlo dentro de las posibilidades, y la legalización era dentro de las posibilidades de lo que había. No íbamos a hacer un teleclub nuevo. Sí que estaba ese planteamiento para el teleclub o el centro sociocultural de la Asomada. Se legalizó el de Mácher. También está mal la adjudicación del bar del centro sociocultural de Mácher. ¿Ponemos en cuestión ese expediente? ¿Ponemos en cuestión el papel de los técnicos dentro? ¿Lo revisamos? ¿Lo revisamos, el del centro sociocultural de Mácher? Porque también se sacó a licitación solo lo que es la parte del bar. Así se nos recomendó por la parte técnica del ayuntamiento. Y salió a concurso con todos los informes favorables. Si usted conoce algún informe desfavorable dentro de ese expediente, sáquelo y dígalo. De lo demás puede acusarnos de lo que quiera, pero que no es la realidad. Ojalá nosotros, cuando empezamos en el 2011, hubiéramos encontrado dinero, como ha encontrado usted, para pensar en redactar proyectos y no solo en redactar, sino en encontrarse ya los proyectos próximos a adjudicar para ejecutarlos, que es lo que usted se ha encontrado, a diferencia de lo que nos encontramos nosotros cuando llegamos a este ayuntamiento, porque les recuerdo que los 2 primeros años no podíamos plantearnos ejecutar nada, porque lo único que teníamos eran 32 millones de deuda, nada más. Ahora, Coalición Canaria. Muy buenas tardes de nuevo. Dice que no hay proyectos alguno. Conil y Masdache, los dos son idénticos. Hay un proyecto del Centro Sociocultural de Masdache y un proyecto del bar. Como bien dices tú, se intentó separar por recomendación de los técnicos. Fueron contratos firmados en abril. Tiene incluso el plan de seguridad y salud por parte de la empresa que ganó. Nos vamos, dice que el acta de replanteo decía que era inviable. Mira, se adjudicó por 64.000 euros, y por unos errores en el proyecto que nadie se dio cuenta, no por falta de supervisación, porque el Cabildo, este es el informe número 4 de supervisión del Cabildo, del área del Cabildo, porque intentemos que lo ejecutara el Cabildo y no nosotros, para hacerlo con el plan de cooperación municipal. Visto que se tardaba, se recuperaron los proyectos y se licitaron aquí en la oficina técnica. No sé si conoces el funcionamiento de la oficina técnica, pero el funcionamiento de la oficina técnica es cualquier proyecto que no tenga todos los informes favorables, no salen a licitación. Si no, no sale, porque es inviable que en este ayuntamiento salga algo que tenga un informe contrario. En el presupuesto de AGEI, pues en el presupuesto eran 1.000 y pico euros de diferencia, ¿no? Aparte del tal, hay una nota en la página 8, hay una nota que era para ver con el técnico, ver si alicatamos sobre azulejo existente y hay ahorro de demolición de azulejo y ahorro de enfoscado raspado para alicatar. Y así hay 3 o 4 notas. Los proyectos estaban perfectamente. Ustedes no quisieron ejecutarlos. Había que hacer un pequeño modificado porque, como digo, había unas demoliciones que no estuvieron contempladas, porque una de las cosas que encontró, por ejemplo, Construcciones AGEI, que fue la empresa que iba a ejecutar la obra, la que ganó el concurso, era que en algunas paredes pues se hablaba de alicatado y no se hablaba de quitar el viejo alicatado, ¿no? Entonces ellos recomendaban que era mejor quitar al antiguo porque habían partes que estaba suelto. Eran pequeños modificados, bastante pequeños los modificados que llevaban. Informe de supervisión, por desgracia, te digo, el del Cabildo, este es el número 4. ¿Y sabes qué pone en su definición? Favorable. No se han detectado aspectos que necesitan correcciones por la que se considera como favorable. Este fue el último informe que pude rescatar
del correo, pues buscando todos los informes. Todos los informes eran favorables, incluso los del Cabildo. Lo único que los rescatemos nosotros para ejecutarlos, nosotros aquí. Dice que era con intención de las elecciones. Mira, si hubiese sido por las elecciones, hubiésemos empezado la obra en abril, justo en las elecciones, hubiésemos podido empezar la obra. Pero nosotros no pensemos en las elecciones a la hora de ejecutar la obra. Pensemos en que la obra, si iban a ejecutar, iban a tardar un mínimo de 12 semanas. Y eso quería decir que los vecinos, tanto los de Conil como los de Masdache, porque eran los dos el mismo supuesto, se iban a quedar sin fiesta, sin teleclub para poder celebrar su fiesta. Y se decidió ejecutar las obras una vez pasadas las elecciones. Una vez pasadas las elecciones, todos sabemos qué pasó, hubieron unas elecciones, hay una nueva mayoría, ustedes conforman el grupo de gobierno y ustedes decidieron, pues no ejecutar estas obras. A mí me queda claro que muchos proyectos que se han ido retrasando, este es uno de ellos, Conil es otro de ellos, no quisieron hacer modificados, bien quisieron modificados en la obra de Matagorda, modificados sin informe. Aquí podían haber hecho lo mismo, podían haber empezado la obra y luego intentar modificarla sin informe, pero no quisieron porque no les interesaba, porque parece ser que lo que interesa últimamente es aquella frase famosa de que cuanto peor, mejor para ustedes, porque así no se echa a ver el trabajo que había de antes. Pero tanto el Teleclub de Masdache como el de Conil tiene todo. Es que tengo la misma documentación, tengo aquí del de Conil. En el siguiente punto, si quieres, te la vuelvo a explicar, pero creo que no haga falta. Porque es que tengo la misma, los dos proyectos. Se iban a ejecutar. Es verdad que la división horizontal, dices tú, que a lo mejor no se podía ejecutar, ¿vale? Pues si no se puede ejecutar una división horizontal, que tú también sabes mucho más que de esto que yo, se puede hacer una división de contadores, porque lo que se pretendía, por informe, a la hora de licitar cualquier bar o cualquier instalación municipal, de lo que se pretende es que los gastos de luz y de agua, por ejemplo, corran a cargo del adjudicatario. Claro que ustedes no conocen lo que es las licitaciones, pues que pocas hicieron en su día, todos fueron a dedo. Y siguen, porque Conil, que últimamente hubo esta polémica de nuevo del cierre del bar, sé que es el siguiente punto, pero es lo de menos. En Conil, el señor que estaba dentro de Conil, pues al final él se fue sabiendo que tenía que entrar en una licitación después una vez que las obras fueran ejecutadas. Y le entregaron las llaves pasadas las elecciones. Con la excusa de la fiesta le volvieron a entregar las llaves para que él siguiera trabajando en el Teleclub sin licitación ninguna. Kiosco del Beatriz, que también dijo Saray, también está abierto. Yo lo vi abierto estos días. No he visto ninguna licitación. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque está abierto. El kiosco del Hotel Beatriz está abierto. Se hicieron obras de reforma para licitarlo. Muchos son los vecinos que han venido por aquí, vecinos del pueblo, vecinos de la isla, que venían a preguntar por ese kiosco. Ahora de repente está abierto. Y con esto hicieron lo mismo. Les interesaba más no ejecutar la obra. Y ahora vienen estas mociones. Yo, obviamente, después de la explicación que he dicho, voy a votar a favor. Si ya este proyecto, como tú dices, obviamente, ya se resolvió, no se va a poder llevar de nuevo a cabo, pues, pero por favor, encarguen un proyecto, pero no mañana, sino ya, porque para Mache también hay uno que estaba prácticamente terminado y han decidido hacer unas modificaciones. Para el edificio de cultura también le han solicitado unas modificaciones al ingeniero redactor, que consiste en las telecomunicaciones. El fondeadero creo que ya lo tienen ya en marcha, ya han conseguido modificar las deficiencias que tenía el proyecto, porque como bien dice Saray, cuando se realiza un proyecto por un ingeniero, nosotros encargamos el proyecto, el ingeniero redacta el proyecto, y cuando llegan a los informes de supervisión, muchas veces se encuentran con deficiencias y hay que pedir que se subsanen esas deficiencias. Eso ha pasado en el fondeadero, afortunadamente creo que ya las tienen ya subsanadas y van a salir a concurso. También pasó en el del Pavón, con el dinero de los teleclubs, parte del dinero de los teleclubs se decidió a sacar un concurso del Pavón en el Cabildo que quedó desierto, no sabemos nada de ese. La estación náutica también quedó desierta, también la dejaron por banda y ahora van a hacer una nueva o una idea nueva. No sé, yo les digo, empiecen a pensar en el interés general y no en el interés partidista, ¿no? Empiecen a pensar en el interés general, empiecen a ejecutar los proyectos ya, no mañana ni pasado, sino ya. Muchas gracias. Yo primero ratificar las palabras del concejal
Y ahora aclarar lo siguiente. Quiero aclarar lo siguiente. Hemos estado dando rodeos por todo el municipio y lo que estamos discutiendo es Mazdache. Parece que tenemos a Mazdache olvidado porque es el más al norte que está del término municipal de Tía. Pero voy a ser breve. Nosotros nos encontramos una obra adjudicada y nos tocó resolver una alegación que presentó la empresa adjudicataria, tanto para uno como para otro. En función de esa alegación que presenta la empresa adjudicataria, visto que se ha dado, no me estoy inventando nada, es esto, la resolución del 7 de octubre, visto que se ha dado audiencia al contratista por un plazo de 10 días hábiles y ha presentado el derecho a ser indemnizado por no ser causa imputable al contratista. Con esto, nuestra obligación es pedir informes. Solicitamos 2 informes técnicos. Los informes técnicos nos dicen lo que nos dicen y ante eso optamos por declarar la resolución del contrato, porque si seguimos adelante nos tenemos que saltar 2 informes técnicos. Y resolvemos el contrato por lo siguiente. Resolvemos el contrato de obra e instalación del Centro Sociocultural de Mazdache y bar anexo, expediente 2018/3092V, adjudicado a la entidad X, por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, no siendo posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 205. ¿Y por qué no fue posible modificar el contrato en función del artículo 205? Porque dice que si el modificado supera el 15%, no lo podemos aceptar y todos los informes fueron negativos. Esa fue la realidad y el modificado superaba pues, más del 15%. Y esa fue la realidad de que no se puede seguir con el expediente. Ante eso, nosotros no nos queda sino la opción de votar en contra. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nos vamos al punto 4. El debate es el mismo, los argumentos son los mismos y los informes son los mismos. Y también el modificado que se plantea no se puede justificar porque pasa el 15%. ¿La debatimos o la votamos? Se lea el dictamen. Comisión Informativa de Turismo y Relaciones Institucionales. Por parte de la Presidencia se procede a dar cuenta de la propuesta cuya parte dispositiva en extracto es: se procede a la ejecución del proyecto de instalaciones para el Centro Sociocultural de Conil. 2. Se procede a la ejecución del proyecto de instalaciones para bar anexo en el Centro Sociocultural de Conil, siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Partido Popular. Bien, pues, alcalde, tengo que agradecer su explicación. Es mucho más sencilla, mucho más directa y mucho más rápida. Simplemente preguntaba cuáles eran, que al menos que traíamos esta moción, que al menos nos explicaran los motivos por los que no se ejecutaba. Su respuesta ha sido breve y directa, justo lo que queríamos saber. Y en la pregunta, como son las mismas, pues al menos preguntarle al concejal de actividades que en Conil para dónde piensa abrir las puertas, qué es lo que va a cambiar del proyecto. Ahora el portavoz de Coalición Canaria. Yo iba a decir exactamente lo mismo que dijo Saray, que es que todo el debate anterior ha sido consecuencia de la respuesta del concejal de urbanismo, que poco más nos dijo que proyectos con 343 páginas, uno y 232 el otro, del mismo centro sociocultural, era cambiar unos enchufes. Usted me lo ha explicado mucho mejor. Se superaba el 15% del modificado y no se podía realizar. Así está bastante mejor explicado el tema y no hubiésemos entrado ni siquiera en todo este debate que entremos. Pero claro, cuando nos dicen que el proyecto que hicimos nosotros era para cambiar enchufe, pues había que contestar. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de urbanismo. Aquí más de lo mismo. Yo anteriormente, bueno, ustedes escuchan lo que quieren escuchar, pero yo creo que pomposidades en mí no van a escuchar muchas. O sea, fui clarito. Se hace el acta de replanteo. En el acta de replanteo se determina y se concluye que las obras no son ejecutables. No son ejecutables
¿Por qué? Porque hay partidas que no se pueden subsanar y no se puede presentar un modificado porque el modificado no cabe dentro de los 4 supuestos que establece la ley o dentro de los supuestos que establece la ley. La ejecución de esas obras supone más de un 10% de la liquidación, por lo tanto, innecesaria o necesariamente hay que resolverlo. Esto es lo que les digo, lo que les dije antes, clarito y sin pomposidad ninguna. El que no lo quiso entender, pues es muy claro. En relación a qué se va a hacer en el Teleclub de Conil, pues en el Teleclub de Conil se va a hacer lo que se viene haciendo hasta la fecha. Porque usted, quiero matizar algunas palabras que dijo anteriormente, cuando usted dice que yo menosprecio el trabajo de los de la casa, es al revés. Cuando le digo que hay 5 o 6 requerimientos, lo que le estoy diciendo es que el trabajo precisamente lo hicieron los de la casa. En este momento, cuando se da a usted prisa a sacar a licitación, pues lo que se hace es que se condona la posibilidad de que el ayuntamiento, para que no resulte perjudicado, pues pueda requerir una vez más al técnico redactor. Habiéndose o estando el expediente licitado y concluido, no tenemos esa posibilidad. Nosotros, hasta la fecha, de cada uno de los expedientes que sacamos a licitación, se les somete a una supervisión. El objeto, el mismo que les dije antes, que resulte satisfactorio para la Administración. Eso no se pudo hacer en el anterior por las premuras. Con respecto al de Conil, lo que se va a hacer es plantear un proyecto y que se someta a la supervisión. Aquel es un proyecto que es mucho más sensible, es cambiar las instalaciones, poco más, adecuar los baños y poco más. Cuando usted se ríe de si quiero cambiar las ventanas o no, pues si a usted le parece que un centro sociocultural, la entidad que tenga en la entrada son unos postigos de baño, cuya única misión no es sino evacuar malos olores, y a usted eso le resulta, como concejal o como antiguo concejal de urbanismo, le resulta gracioso, pues mire, además voy a matizar, estos proyectos, y se lo digo y se lo repito, no son para presumir en ningún caso. Le estoy hablando, no como ustedes que se han paseado todo el municipio, le estoy hablando concretamente de estos. Estos 2 proyectos en ningún caso son para presumir. Y si bien dicen ustedes que están contentos y orgullosos, vamos, si ustedes presumen de esto, ¿qué será lo que se calla? Cuando dice don Amado, que es que nosotros tenemos otras intenciones, y dice que yo no conozco cuál es el procedimiento. Vamos a ver, cuando hay un acta de replanteo, en el propio acta de replanteo, los técnicos que tienen que intervenir dice que son inejecutables. Cuando el interventor dice que allí no se puede actuar porque las modificaciones corresponden o no están dentro de los supuestos, cuando además dice que la ejecución de las obras no se pueden acometer porque... Y como consecuencia tenemos que resolverlo, y usted me dice que tenemos que resolverlo no por lo anterior, sino por un capricho y porque yo quiero cambiar unos postigos. Mire, quien no conoce la Administración es usted después de haber estado aquí un montón de años, que eso también es triste. Nada más. Aquí, más de lo mismo, pues no se puede hacer nada porque el proyecto se tuvo que resolver pues por no tener una supervisión del proyecto, y el proyecto se sacó a licitación, insisto, con un informe de calificación sobre la actividad, no sobre la supervisión. Es como si, bueno, les voy a poner un ejemplo tonto, pero nada, termino con esto. Pues sometemos el asunto. ¿Más intervenciones de esto? Bien, quiero decir que yo no sé si se le puede presumir de proyecto o no, pero lo que usted dijo, que el proyecto solo consistía en cambiar unos pequeños enchufes y que usted aspiraba a un proyecto más ambicioso de reubicación de espacios y sectorizar espacios nuevos, no creo que me dé risa el que diga que usted va a cambiar enchufe, porque yo sé lo que era el proyecto, yo sé de qué consta el proyecto, y no solo era cambiar enchufe, es que el que ha empezado ha sido usted. Una guerra, como ya dije anteriormente en la exposición de este punto, que agradecía la explicación del alcalde porque usted es el que ha entrado en otro terreno. Y si usted entra, yo también voy a entrar. Y si usted está diciendo que le parece gracioso y que no me he enterado de nada de cómo se tramita algo después de 8 años, triste es que usted, además, siendo técnico, diga que el proyecto solo era cambiar enchufes. Y que no es un capricho. Usted ha hablado de que el nuestro era cambiar enchufes y usted está hablando de sectorizar nuevos espacios. Por eso le pregunto que si en el siguiente punto, que era el de Conil, ¿para dónde iba a abrir las puertas?
Porque también les recuerdo que su partido, aquí en la avenida central de Tía, ejecutó un donatorio también con la Puerta Abierta al Norte, y la Puerta Abierta al Norte que nos encontramos en el Teleclub de Masdache lo ejecutó el Partido Socialista también. Es que parece que usted se olvida de las cosas, pero que en esa guerra yo no quiero entrar, que yo lo que quería saber eran los motivos de por qué no se ejecutó el proyecto, nada más. Pero lo que no le voy a permitir es que usted diga que el proyecto solo era cambiar enchufes y que usted aspira a algo más. Pues diga, mira, no nos gusta el proyecto y nosotros queremos hacer otra cosa, que es perfectamente lícito, que por eso usted está gobernando ahora y nosotros estuvimos antes. Si a usted no le gusta lo que nosotros ejecutamos, pues perfecto, es perfectamente lícito. No entiendo ese agravio, esa ofensa que usted entiende en todas y cada una de las intervenciones que hacemos. Lo mismo ocurrió con el plan de modernización. Y yo le pregunto, si este proyecto no está para presumir, porque si no está para presumir es porque no le gusta cómo está redactado. La obra de Matagorda, le pregunto ahora, tampoco era un proyecto para presumir, porque también era un proyecto que no se podía ejecutar conforme a lo que estaba y había que modificarlo. No preguntaron a nadie si se podía modificar o no, sino empezaron a ejecutar cosas que no estaban en el proyecto. Pero da la casualidad que vuelven a contratar al mismo redactor de proyecto. ¿Era para presumir ese proyecto, el de Matagorda? ¿O no era para presumir ese proyecto, no? Lo digo porque a lo mejor igual nos llevamos la sorpresa y vuelven a contratar al mismo que no sirve para nada. Vuelven a contratar también al mismo como pasó con la obra de Matagorda. Nada más. Intervención, Coalición Canaria. Sí, yo también voy a ser breve. Ulpiano, la verdad, yo me quería quedar con la explicación del alcalde. Se superaba el 10% del modificado del dinero, no se podía modificar y ya está. No íbamos a entrar en más nada. 4 enchufes, no, se iba a adecuar el local, se iba a adecuar a la normativa. Y como usted sabrá, un local de estas características, cuando se adecúa a normativa, pues consta de aire acondicionado, consta de protección contra incendios con su... Sí hay. Iba diciendo que bueno, tú sabes más que yo de una adecuación de cualquier local de estas características que conlleva la instalación de aire acondicionado, de bombas contra incendios, todo el sistema contra incendios. Era un proyecto, no sé si para presumir, como dice usted, pero sí es verdad que era un proyecto normal, un proyecto de legalización y adecuación, sobre todo de accesibilidad. Porque si algo hablamos, nos llenamos la boca muchas veces en estos plenos, ¿no? Es de accesibilidad. Pues este proyecto también contemplaba la accesibilidad, contemplaba lo que era la normativa. Si era la presumir o no, no lo sé, pero sí era un proyecto que cumplía con todas las normativas. Y cuando le dije antes que desconocía cómo funciona la administración, me refería a la oficina de contratación, yo la conozco, el tiempo que estuve no pude sacar nada, y esto tampoco fue, que no tuviera informes favorables de todo. Todos los informes tienen que ser favorables, si no, no podía salir la licitación. Y usted me dice que esto no tiene informe ninguno, de verdad, vamos a quedarnos con la explicación que nos ha dado el alcalde, de que el precio superaba, el precio final superaba el precio de adjudicación, y tan contento todos. No intente decirnos que no todo, que todo esto no vale. Muchas gracias. Bueno, vamos a someter el asunto a votación y vamos a centrarnos porque le hemos dado vuelta a todo el municipio y no nos hemos centrado en Masdache ni en Conillo.
volvemos a decir lo mismo, la resolución es la misma por el argumento anterior, y que los informes dicen lo que dicen y esto se tuvo que resolver el contrato. Ahora lo que toca es no perder mucho más tiempo e intentar de agilizar para sacarlo cuanto antes. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se rechaza. Punto número 5. Número de expediente 2020/3979C. Propuesta de declaración plenaria del municipio de Tía, zona libre de discriminación LGTBI. Esto no fue sometido a comisión informativa porque esta información llegó cuando ya la comisión informativa estaba convocada. Por lo tanto, hay que someterlo a votación para ratificarlo en el orden del día. ¿Estamos de acuerdo? Al asunto. Número de expediente 2020-3979C. Propuesta de alcaldía, declaración plenaria del municipio de Tía, zona libre de discriminación LGTBI. Aquí no hay comisión, tiene la palabra el concejal, el teniente alcalde, concejal de Servicios Sociales. Buenas tardes, señor alcalde, gracias a todos y a todos. Perdón, al revés, gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos y a todos. Bueno, yo voy a hacer una lectura lo más sintética posible para que conozcamos, bueno, cuál es la exposición de motivos que se hace para esta propuesta de acuerdo plenario. El Día Internacional del Orgullo LGTBI, también conocido como Día Orgullo LGTBI o simplemente Orgullo LGTBI, lo conforman una serie de actos de la comunidad LGTBI, celebra anualmente de forma pública para reconocer la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. En algunos países, la fecha original de celebración del orgullo suele desplazarse al primer sábado anterior o posterior al 28 de junio, aunque también puede modificarse en caso de que coincida con otros actos relevantes, elecciones políticas, celebraciones masivas o para conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos trascendentes para el colectivo. La noción básica del orgullo LGTBI reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su actividad sexual, identidad sexual, o su rol de género. Surge como una respuesta política a esos distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza contra quienes se desvían de la heteronormatividad, la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su conducta o por su orientación sexual. En este ámbito, el Ayuntamiento de Tía se compromete a continuar apostando por las políticas inclusivas en su respectivo ámbito de actuación y en sus relaciones con las asociaciones empresariales, sindicatos, colectivos y asociaciones para conseguir el municipio de Tía sea declarado zona libre de toda discriminación LGTBI. Las propuestas que se hacen, primero, la declaración del Pleno del Ayuntamiento de Tía del municipio como zona libre de todo tipo de discriminación LGTBI. Dos, en el ámbito de las relaciones empresariales, firmar un acuerdo con las organizaciones empresariales donde se comprometan continuar a implementar políticas de no discriminación laboral por razón de orientación sexual, con una especial sensibilidad a la contratación de personas transexuales. Los últimos datos del INE nos indican que aproximadamente el 85% de las personas transexuales y transgénero está en paro o con dificultades de encontrar empleo, comprometiéndose también a generar un ambiente de respeto y tolerancia hacia clientes, consumidores y usuarios LGTBI. 3. En el ámbito de las relaciones laborales, donde también el papel de los sindicatos es importante, firmar un acuerdo donde se comprometan a promover entre sus afiliados las herramientas necesarias para una promoción de la tolerancia en las relaciones laborales y en las relaciones trabajador-cliente o trabajadora-cliente. Dada la importante labor que hacen entre los trabajadores, que son muchas veces la cara visible de las empresas, pues a veces la intención del gerente o dueño de una empresa es buena, pero si los empleados no cuentan con la preparación o la sensibilidad necesaria,
las cosas pueden traducirse en una mala experiencia para los clientes. Es donde deben entrar en juego también el papel de los sindicatos. 4. Que el Ayuntamiento de Tía, entre otras medidas inclusivas de calado social y educativo que está realizando desde el ámbito público e institucional, promoverá el municipio de Tía y el destino turístico de Puerto del Carmen como destino LGTBI friendly, como añadido al potencial turístico actual, haciendo un especial énfasis en el turismo deportivo durante la Semana de la Diversidad y conseguir no solo un evento lúdico, sino que los participantes pernocten y disfruten del núcleo turístico durante esos días. En ese sentido, es innegable el agradable clima del municipio en todo el año y las magníficas instalaciones deportivas municipales que unidas hacen del destino ideal para este tipo de eventos lúdicos y reivindicativos. También se tomarán medidas como implementar todos los actos culturales que tengan por objetivo la no discriminación en materia LGTBI y jornadas formativas a la policía local sobre los delitos de odio y agresiones homófobas. Incentivar la instalación en el municipio de nuevos comercios de actividades LGTBI, hoteles, apartamentos, bares, restaurantes, etcétera, y incentivar charlas a padres y alumnos en los centros educativos sobre la diversidad sexual. 5. El compromiso político de que el Ayuntamiento de Tía cada año celebrará actos como la Semana de la Diversidad LGTBI, no quedando la reivindicación en una mera izada de bandera. Por todo ello, se propone al Pleno el Ayuntamiento de Tía, 1. La declaración plenaria del municipio de Tía como zona libre de todo tipo de discriminación LGTBI, y 2. Llevar a efecto las demandas propuestas enumeradas en la exposición de motivos de la propuesta de alcaldía. Gracias. Aclarar un asunto, que esto se trajo por propuesta de alcaldía porque era la única fórmula legal de incluirlo en el orden del día antes del 28 de junio, pero lo que se pretende es que sea un acuerdo institucional. Tiene la palabra el Partido Popular. Evidentemente vamos a apoyar esta propuesta. Estamos totalmente de acuerdo con el texto de la moción y eso, esperamos que este municipio de Tía no merece ser un municipio internacional de una zona libre de discriminación LGTBI. Gracias. Tiene la palabra Coalición Canaria. Buenas tardes. Sí, Román, el grupo de gobierno, por favor, nos avisó la semana pasada de esta intención de esta moción. Yo les decía a él, pues, nuestra máxima colaboración en todo este tema. Al final, es verdad que hemos ido avanzando muchísimo, pero todavía falta mucho y hay que seguir haciendo este tipo de reivindicaciones y no tiene que quedar, como bien dice la moción, en una mera izada bandera, sino en muchísimas otras actividades, como bien expresa la moción, y por eso estamos completamente a favor. Gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Parte de control y fiscalización. Punto número 6. Número de expediente 2020-3639W. Informa al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados. Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas del día 5 de junio de 2020. Por parte de la Presidencia se procede en dar cuenta a los miembros de la Comisión Informativa de la documentación de la intervención municipal en relación con el asunto epigrafiado. La Comisión Informativa toma razón de que por parte del Pleno se va a tomar conocimiento de la documentación de la intervención municipal en relación con el asunto epigrafiado. Correcto. ¿Tiene la palabra el Partido Popular? Coalición Canaria. Gracias. Punto. Mayo de 2020. ¿Alguna cuestión? Pues seguimos al punto siguiente. Asuntos no comprendidos en el orden del día por razones de urgencia. Aquí creo que se les pasó esta mañana, a media mañana, el convenio que estuvo en formación pública del Hotel San Antonio. Sí, se les envió por correo esta mañana. Esta mañana se pasó por correo. Es el convenio del Hotel San Antonio, estuvo en información pública, no hubieron alegaciones, y de lo que se trata, por
el tiempo que llevan esperando, es el momento de agilizar los expedientes y tomar el acuerdo plenario para que a ver si inician las reformas que tienen previstas. Perdón, alcalde, pero yo sí lo tengo. Se mandó esta mañana junto al que dijo que se mandara. Aquí refrescando, sí. Bueno, voy a comprobar que yo lo tengo. Es el mismo que está, haya variado un poquito. Poquitos números han variado. Algunas matizaciones hay, pero no son muchas, ¿eh? ¿Correcto? Tiene una palabra, no, primero, sí, la sesión anterior. Solo una duda, aquí viendo la propuesta que presenta la propiedad, habla de los centros que están afectados y que el porcentaje de sesión es del 7%. ¿Por qué es el 7%? ¿Porque ha transcurrido más de 2 años? Desde la entrada en vigor del PMM. Es insignificante, es cierto que saben ustedes que hay otros que han ido a pleito con el 15% sin decirnos nada y han dado la razón a los que nos han puesto pleito, creo. ¿Del segundo rango de administración? Creo que el concejal de urbanismo está más puesto en eso que yo. Explícalo, Cristian. Sí, bueno, no es la primera vez que se manifiesta la discrepancia entre el 7 y el 15. Entiende la propiedad que esto no funciona. Ahora sí. Que digo que no es la primera vez que se manifiesta esa discrepancia con el ayuntamiento entre el 7 y el 5, porque entiende la propiedad, en este caso particular, que como ellos no hacen aumento de categoría y no modifican la categoría, pues le corresponde un 7 y no un 15. Esto es no es una alegación, sino una notificación que presenta la propiedad, pero el convenio, bueno, el convenio... Sí, bueno, a grandes rasgos. El convenio es el texto que se ha venido aplicando en todo el segundo plan de modernización. Aquí, los técnicos municipales, que es la tesis que nosotros mantenemos, es la aplicación del 15% y de las superficies computables que ha determinado la oficina técnica. Ella, la propiedad en este caso, pues bueno, no vierte alegaciones en este sentido, se transcurre el plazo y luego lo que hace es una anotación que ella hace manifestar que pues, está disconforme con ese porcentaje de aplicación por lo que digo, por el aumento de categoría, que no se aumenta de categoría y porque ella entiende que tiene título habilitante y que no es tanta la superficie computable, o sea que realmente es una discrepancia de criterios entre los técnicos. Entre el 7 y el 15 por los aumentos y entre las superficies que tengan cada uno computadas, pues resultantes de las licencias anteriores. Unos entraban en controversia porque lo que antiguamente eran zonas o semisótanos ahora son terrazas, las terrazas que tenían inicialmente ahora son terrazas cerradas y computan. Más que nada es una discrepancia entre criterios técnicos. Sometemos el asunto a votación, incorporarlo en el orden del día.
La urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Entramos en el debate del asunto. En este caso tiene la palabra el concejal de Urbanismo. Bueno, pues aquí la propuesta que hace la alcaldía es el convenio de suscripción de gestión urbanística entre la alcaldía y doña Bárbara Esparro, que actúa en representación de Dan Invest Sociedad Limitada en el marco de la actuación del segundo plan de modernización. Este es un expediente que se inicia en el año 2014 y que obedece al proyecto 13/2014N denominado como Hotel San Antonio. El acuerdo que propone la alcaldía para que se someta a consideración del Pleno es, primero, aprobar el texto definitivo del convenio de gestión urbanístico suscrito inicialmente con fecha 29 de octubre. Bueno, me imagino que el alcalde les ha entregado una copia. El texto es un texto marco en el que se establece pues, bueno, cuáles son las obligaciones y los deberes de cada uno, se reconocen esas obligaciones, se les reconoce pues, en la parcela los aprovechamientos que se deba tener y se reconoce también, la propiedad reconoce a pagar a la Administración del Ayuntamiento de Tías en concepto de monetarización del 15% del aprovechamiento, la cantidad de 378.562,50 euros. El texto, ya le digo, es un texto estándar, que es el que se ha venido utilizando en el marco de este tipo de convenios. Y luego, como segundo punto, pues facultar al señor alcalde presidente para la firma del texto definitivo, así como para dictar cualquier acto tendente a la materialización del mismo. Como bien dije antes, pues bueno, el texto, siendo que ha transcurrido el plazo de alegaciones y no se han evacuado alegaciones sobre el mismo, pues se somete para la aprobación definitiva. Si es verdad que luego, acto seguido, la propiedad entiende y sigue matizando esta serie de discrepancias y las hace constar y hace que consten en el expediente. En principio, a efectos prácticos, pues bueno, la licencia, ellos se comprometen y de hecho está la firma del convenio y en principio no hay ninguna incompatibilidad para que se someta a la consideración del Pleno y se vote la propuesta. Tiene la palabra el Partido Popular. El plazo de publicar disposición pública finalizó y el escrito que presenta la propiedad de fecha 8 de mayo de 2020 es posterior al plazo de finalización de presentación de disposición pública. Sí. Vale. Sí, Se presenta como alegaciones. De hecho, si hubiese una alegación no se hubiese podido votar. No hay alegaciones al texto inicial y, por lo tanto, el convenio no tiene copia, pero el convenio es el mismo que se firmó inicial. No pueden haber alegaciones y, de hecho, hacen reza la notificación o esa nota, pero no como alegación al convenio. Claro, es que lo que toca es que si no es una alegación, pero sí que se recoja en el cuerpo de los antecedentes de derecho para suscribir el convenio con la sociedad. No es una alegación, pero a la vez se recoge. No sé. Pero no, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a ver, eso tiene la palabra la Comisión Canaria. Sí, no, yo también avanzo que me voy a detener. Obviamente la información nos llegó a las 12:20, tenía razón, no había llegado, pero aquí en el teléfono como que tampoco podemos leerlo muy bien, pero me imagino que sí me ha dado tiempo de ver que el informe del secretario pues dice que contiene toda la información. Dice que contiene toda la información en el expediente, pues yo me tengo que fiar de todas maneras, pues eso que nos vamos a tener, que es importante para este municipio, que los planes de modernización sigan adelante y que los hoteles se sigan renovando. Gracias. El escrito que presentan es posterior a las alegaciones y es el escrito obligatorio de aceptación que ella tiene que plantear. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Ruegos y preguntas. Tenemos una urgencia. ¿Sí? Sí, es una moción en relación para el Estado de España, en relación al ingreso mínimo vital, que está ya puesto en marcha y vemos que hay bastante. Nosotros no tenemos copia de ningún tipo.
Y por norma las mociones cuando vienen por urgencia las dejamos para el pleno siguiente. Por norma. Sí, la semana pasada se intentó hacer por la red electrónica y no pude. Y sobre con Ricardo, llamé a Ricardo, me dijo que sí no hay problema, pero que no hubo manera. Nosotros vamos. Si quería cita, pues, nosotros la vamos a plantear para el próximo pleno. Vale, gracias. El ruego y pregunta, al finalizar, tengo que darle respuesta de alguna, pero... Al finalizar tengo que darle respuestas de algunos ruegos y de algunas respuestas de preguntas y planteen las que estimen convenientes. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Buenas tardes.